Buenas tardes, sean bienvenidos. Qué bueno que se conectan con nosotros aquí por medio de estas plataformas, Facebook y YouTube. Vamos a comenzar con nuestro estudio. Recuerden que nos quedamos en Efesios capítulo 1 y vamos a comenzar. Qué bueno que Dios nos da la oportunidad nuevamente de estudiar su palabra y vamos a comenzar con nuestro estudio. Esperando que Dios nos hable a cada uno, que sea esta palabra de edificación para nosotros. Vamos a comenzar Efesios capítulo 1, vamos a leer del versículo 11 al 14. Recuerdan que la semana pasada leímos del 1 al 14, pero no alcanzamos a explicar todo, entonces vamos a tomar del 11 al 14. ¿Ya están ahí? Dice así la palabra de Dios. Efesios 1, versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque tú eres bueno con nosotros. Señor, ayúdanos a comprender esta palabra, a que sea una exhortación para nosotros, que sea una enseñanza, que sea una motivación, Señor, para que sigamos adelante. Ayúdanos, Señor, a quitar todo estorbo de nuestra mente, de nuestros corazones, todas aquellas cosas que pudieran estar interfiriendo. Señor, quítalas para que tu palabra sea guardada por cada uno de nosotros y edifique nuestra vida, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También, Señor, ayúdame a mí a exponerla de una manera sencilla. Dame las palabras y la claridad en mi mente, Señor, para poder exponerla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada leímos toda esta porción y solamente nos quedamos en el versículo 10, donde dice que era reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos y las que están en la tierra, de reunir todas las cosas. Ese es el propósito de Dios y ese es el propósito de esta carta, de reunir todas las cosas. ¿Por qué? Porque en este lugar, en Éfeso, había judíos y había gentiles que conformaban la iglesia, la congregación. Y entonces, entre judíos y gentiles había cierta rivalidad. Los judíos no miraban con buenos ojos a los gentiles, porque ellos creían que eran como creyentes inferiores, como que no tenían la misma talla que ellos, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Entonces ellos decían, ustedes, ¿qué pasó? Ustedes háganse para allá. Y había esa división entre judíos y gentiles. Y entonces el propósito de Pablo es dice que el propósito de Dios es reunir todas las cosas. Primeramente, aquí en la tierra, reunir a los gentiles como pueblo de Dios juntamente con los judíos y posteriormente reunir todas las cosas en el cielo, nosotros con Dios. Ese es el problema que se estaba suscitando en esa región. Y entonces Pablo tiene que escribir esta porción diciendo que en Cristo tuvimos herencia. Él está hablando aquí, si se dan cuenta, en forma, o el verbo que usa es tuvimos, es en pasado. Dice tuvimos herencia. ¿Por qué tuvimos herencia? Porque esta promesa ya Dios se las había hecho a ellos desde el principio. Ya la promesa ya estaba, entonces tuvimos, como diciendo, ya nos lo había prometido a nosotros. Habiendo sido predestinados, ya vimos cómo predestinó Dios a los que creyeran para que fueran salvos y que conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea que podemos decir que la voluntad de Dios es que nosotros o más bien que judíos
y gentiles nos reuniéramos en un solo cuerpo, en una congregación, que no hubiese esas barreras, esas divisiones de judíos y griegos. Para Dios no existe eso. Dios nos ve a todos iguales. Y eso es lo que tenemos que pensar y meditar en eso, que somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es darnos una herencia, ya como pueblo de Dios, como la iglesia, como en la congregación que somos, la asamblea de Dios que es la iglesia, darnos una herencia que no es aquí en la tierra. A los judíos, bueno, más bien a los judíos no, a Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham, donde le prometió que le iba a dar una tierra. Y donde entraron después de Egipto, salieron, entraron a la tierra prometida, donde no entra Moisés, sino que Josué es el que los introduce a la tierra prometida. Ese fue un pacto donde hizo Dios con Abraham. También podemos llamar que fue una herencia. También pudiera estar pensando Pablo en eso, en que les dio, dice, tuvimos herencia. Pero ahora como creyentes tenemos una herencia en Cristo. Así que esta herencia, podemos ver que esta herencia aparece en varios versículos. No nada más Pablo habló de esta herencia. Si ustedes me acompañan a Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3 y 4, también Pedro enseñó acerca de esta herencia. Esta herencia que dice Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una ¿qué? Herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? En los cielos para nosotros. Aquí vemos que Pedro también enseñó acerca de esta herencia que tenemos los santos, que tenemos los creyentes. Ya dijimos que un santo es una persona apartada para el servicio de Dios. Entonces esta herencia que tenemos los santos, una herencia incorruptible, inamovible, incontaminable, o sea que no se puede corromper, que no se puede marchitar, inmarcesible, cosa que no se marchita, que tenemos por Dios en los cielos. O sea que esta herencia no es terrenal. No es que Dios nos va a dar aquí en la tierra una herencia y vamos a recibir bienes aquí en la tierra. Bueno, sí recibimos bienes, bendiciones que ya estudiamos, pero esta herencia en particular de la que estamos hablando es una herencia en los cielos. En la carta de Efesios, Pablo menciona 4 veces esta herencia. La primera vez que la menciona en Efesios 1:11, dice, en él asimismo tuvimos herencia. La segunda vez en el 1:14, que dice que esta es las arras de nuestra herencia. Luego en el 1:18, que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y la cuarta vez es en Efesios capítulo 5, en el verso 5. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí podemos ver estas 4 veces que usa Pablo la herencia. Primeramente dice, tenemos una herencia, y luego nos dice quiénes no van a tener esa herencia. O sea, el que practica el pecado no va a recibir esa herencia. Es de lo que Pablo nos muestra en esta carta, en su contexto general. O sea, tenemos esta herencia, pero algunos no la van a recibir. Aunque la herencia está disponible para todos, pero algunos no la reciben. ¿Por qué? Porque siguieron o van a seguir en el pecado, en la maldad. Y Dios quiere un pueblo santo, es decir, apartado para su servicio y que no viva en el pecado, porque ya nos rescató de allá una vez que hemos creído. Así que entonces esta herencia que nosotros podemos ver, habló el apóstol Pedro, también en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, si vamos ahí, también se habla de esta herencia. El libro de Hebreos, no tenemos nosotros el dato quién lo escribió, pero sabemos que el libro de Hebreos fue escrito para judíos. Es para judíos creyentes.
y tiene el propósito de amonestarlos porque los judíos estaban atentados a abandonar la fe. Ellos querían dejar la fe porque los mismos judíos estaban persiguiéndolos, a los que se convertían a Cristo los perseguían. Y entonces estaban tentados a decir, bueno, si ya no digo que soy creyente en Jesús, pues a lo mejor ya no tengo problemas, ya los judíos me van a aceptar nuevamente. Y entonces por eso se escribe esta carta, esa es la razón, para que no abandonen su fe. Y se les muestra a lo largo de la carta de los Hebreos que Jesús es el sumo sacerdote, que ya no hay más, sacerdocio levítico, que Cristo es el final del sacerdocio y que Cristo en Cristo hay mejores promesas. Ahí lo muestra en el libro de Hebreos y en el capítulo 10, en el versículo 34, dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Dónde estaba la herencia? En los cielos. O sea, el judío sabía que tenía una herencia en los cielos. Ya Dios se los había comunicado. Tito 1:2, no lo busques, se lo voy a leer. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, esta vida eterna de la que estamos hablando, Dios la había prometido desde el principio. Y dice que Dios no miente. Dios no es cambiante, Dios no se va a arrepentir de dar la vida eterna. Ahora nosotros lo que necesitamos entender es cómo se recibe esa herencia. Porque el judío, él tenía en su entendimiento que la herencia se recibía por medio de la promesa que se le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ellos decían, tenemos a Abraham por padre, nosotros somos herederos de la promesa, nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos los que reclamamos esa promesa y los gentiles, ustedes no tienen nada que ver aquí. ¿Ustedes qué asunto tienen aquí? Somos nosotros, el pueblo escogido de Dios. Pero nosotros vemos que a través de la Biblia, esta promesa es para judíos y para gentiles. Así lo había dispuesto Dios desde el principio del tiempo, esa fue su voluntad. Porque le dice a Abraham, en ti me serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántas? Todas. Pero esto era por medio de la fe. Solamente que este misterio, dice Pablo, este misterio estaba oculto. Es algo que no se conocía con claridad, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando Cristo, nacido de mujer, vino al mundo, murió por nosotros, pagó por nuestros pecados, en ese momento Jesús escoge a 12 apóstoles para que dieran a conocer la voluntad del Padre. Así, y llevar tanto a judíos como finalizar la ley, llevar a los judíos, porque Cristo es el fin de la ley, es decir, que termine el antiguo pacto y comienza un nuevo pacto. Y llevar tanto a judíos como a gentiles a la presencia del Padre. Y entonces, ¿cómo se recibe esta herencia que nosotros tenemos? Dice en el versículo 13 de Efesios que leímos, dice, en él también vosotros, aquí hace una diferencia. Si leemos el verso 12, vamos a leer el verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Es decir, que entonces aquí hay un propósito de llevarnos a esa herencia. ¿Cuál era el propósito de llevarnos a la presencia de Dios? Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria la encontramos dos veces. Aquí la encontramos en el verso 6, pero aquí dice para alabanza de su gracia. Y luego en el verso 14 al final dice para alabanza de su gloria y en el 12 para alabanza de su gloria. Entonces, Dios nos va a dar esta herencia para alabanza de su gloria, es decir, para alabarle, para que todos honren al Hijo, así como honramos al Padre de la misma manera. Vamos a alabar a Dios. Entonces, ¿cómo se recibe esta herencia? ¿Cómo la vamos a recibir? ¿Cómo la vamos a obtener? Dice Pablo, nosotros los judíos, dice en el 12, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, es decir,
nosotros los judíos teníamos la esperanza por medio de la promesa hecha a Abraham. Esa era la manera que la teníamos. Y dice Pablo, pero ustedes, en el 13, en él también vosotros, es decir, ustedes los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído y habiendo creído. Aquí hay dos cosas importantes. Para recibir la promesa de Dios, de la vida eterna, pues necesitamos oír el evangelio. Dice en el libro de Romanos, Pablo a los romanos, en el capítulo 10, dice, pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? De ahí la importancia de la predicación del evangelio. Porque si no predicamos el evangelio, ¿cómo la gente va a conocer la promesa que está aquí para nosotros? Entonces, habiendo oído, vemos la importancia de la predicación, porque a Dios le plació que por medio de la predicación se diese a conocer esta voluntad suya, por medio de la predicación. Y lo vemos a través de la Biblia en 1 Corintios 1, ahí podemos ver cómo Dios escogió, dice, por medio de la locura de la predicación. Entonces, es importante escuchar la palabra de Dios correctamente, una sana doctrina en su debido contexto, entendiendo todo cómo es, para no desviarnos de la fe. Y luego después tiene que haber una respuesta. Al oír el evangelio, al oír las buenas nuevas de Dios, las promesas y lo que tenemos que hacer, al escucharlo, tú tienes que responder de una manera. Algunos de nosotros ya respondimos de una manera y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, pero hay algunos que todavía no lo hacen. Dentro de las congregaciones hay personas que aún no han aceptado el evangelio. Y es importante que tú tomes la decisión de aceptar la fe, de abrazar la fe, de aceptar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Dice, habiendo oído y habiendo creído. Entonces, ¿qué sucede después de haber creído? ¿Qué sucede después de haber creído? Según el texto que estamos leyendo. ¿Qué dice? Fuimos sellados, ¿no? Por el Espíritu Santo. Entonces aquí vamos a ver el sello del Espíritu. Vemos que fuimos sellados por el Espíritu. El sello del Espíritu, bueno, en la antigüedad, los reyes tenían anillos con su sello. Y ellos cuando mandaban un escrito o un edicto, lo sellaban, le ponían al papiro o al rollo que hacían un poco de cera y con su anillo lo sellaban. Y entonces ya se enviaba al lugar donde se iba a llevar. Y entonces cuando veían, sí es del rey, tiene el sello del rey, era la garantía, ¿no? El sello era la garantía de que ese edicto había sido promulgado por el rey. Y entonces, sí, no, pues tiene autoridad, ¿no? Entonces el sello se usaba en ese sentido. También podemos ver que en la ganadería, no sé si todavía se acostumbre, pero yo veía que sellaban a los animales. Les ponían la letra digamos, el dueño de la ganadería o el dueño de los animales, le ponía su sello con su inicial, para que si ese animal se pasaba a otro corral, pues dijera, no, ese becerro es mío, ¿no? Échamelo para acá, tiene mi sello. Entonces era como una señal para poder autenticar de quién es el animal, ¿no? Identificar de quién es el animal. En ese sentido se usan ese tipo de marcas, ¿no? Un sello es como una marca. Hoy en día usamos los sellos de garantía, ¿no? Dice, tiene el sello de garantía. Yo voy y compro una caja de atún y viene sellada con un sellito que dice sello de garantía. Quiere decir que nadie ha manipulado esa caja, que no ha sido abierta y alguien pueda cambiar, ¿no? Los atunes y poner otros que no son o algo así. Entonces tiene un sello de garantía. Para eso se usa el sello, ¿no?
para saber que el fabricante, así como lo envió, sigue íntegro el producto. Bueno, este sello que el Espíritu nos pone a nosotros, dice aquí, sirve también para identificarnos o darnos la garantía de que somos hijos de Dios. La persona que ha sido sellada, que ha creído en Cristo, ha sido sellada con el Espíritu Santo y ahora esta persona es hijo de Dios. Y si hijo, también heredero de las promesas, ¿no? Somos herederos también. Entonces, fíjense que acompáñenme en un texto a Apocalipsis, capítulo 9, versículo 4, donde nosotros podemos ver, donde se habla también de un sello. Dice Apocalipsis capítulo 4, y se le mandó, Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Aquí es cuando sale este ángel, ¿no? Y va a dañar a toda la tierra, ¿no? Entonces se le mandó que solamente a quienes iba a dañar, a los que no tuvieran el sello. Es decir, que este sello podía ser visible por ese ángel, ¿no? O sea, él podía distinguir quién tiene el sello y quién no tiene el sello. Entonces, es importante nosotros saber que somos propiedad de Dios, que nosotros que hemos creído somos propiedad de Dios. ¿Y qué pasa entonces? El sello del Espíritu dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, dice que el fundamento de Dios está firme porque tiene un sello, que conoce el Señor a los que son suyos. Por eso mismo nos selló para decir, este es mío, esta mujer ya es mía, y entonces somos la iglesia. Porque en el momento que nosotros fuimos sellados, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este Espíritu Santo ya había sido prometido, ¿recuerdan? Por Jesús en Juan capítulo 14. Dice, es necesario que yo me vaya para que mi Padre envíe al Espíritu Santo, ¿no? El Consolador. Él les ayudará, les enseñará todas las cosas, Él estará con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, ahí podemos ver la promesa del Espíritu. Y en Hechos capítulo 1, nosotros vemos, si vamos ahí a Hechos de los Apóstoles capítulo 1, nosotros podemos ver cómo es que esta promesa se cumple, ¿no? Dice en Hechos capítulo 1, dice el verso 4, ¿ya lo tienen? Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces Jesús les manda a sus discípulos a que lo esperen en Jerusalén. Dice, váyanse a Jerusalén, ahí espérense, porque ahí el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Recuerden que antes de que cuando Jesús todavía no moría, el Espíritu aún no había sido enviado. Es decir, que todavía nadie había sido sellado con el Espíritu. Es después de su muerte, cuando ya Jesús sube al cielo, y entonces el Espíritu desciende a la tierra, y es que viene ahí en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, que desciende sobre los apóstoles que estaban predicando la palabra, y dice que ahí se convirtieron como 3,000 personas, en el verso 41, perdón.
Entonces, se recibe el Espíritu Santo de la promesa, ese Espíritu que ya había sido prometido, y dice en Hechos capítulo 1, verso 8, que recibirían poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo, cuando tú crees, te sella y viene a ser morada en tu vida contigo, en tu persona, porque somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu viene a tu vida y entonces recibes poder. ¿Poder para qué? Para hablar con denuedo su palabra, poder para alejarte de los vicios, poder para apartarte de la maldad, poder para hacer la voluntad de Dios, porque éramos esclavos. ¿Se acuerdan que éramos esclavos del pecado? Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él infunde en nuestra vida fuerza, en nuestra debilidad nos da fuerza para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y entonces, en ese momento sucede lo que es el bautismo del Espíritu, lo que conocemos como el bautismo del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo, bautismo o bautizo, es cuando, o tienen la idea cuando se sumergían telas en una pintura para teñir. Entonces es sumergir algo sumergir algo completamente. Y eso es la palabra, de ahí viene bautizo, bautismo. Y entonces la idea aquí es que el Espíritu Santo nos introduce al cuerpo de Cristo. Esa es la idea. En el momento que tú crees, recibes al Espíritu Santo, te sella y en ese momento te introduce en el cuerpo, en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la cual Él compró con su sangre. Entonces ahora estamos dentro de la iglesia, somos propiedad de Dios y tenemos el sello de Dios. Y Dios nos conoce y Dios sabe que somos suyos. Y entonces es cuando dice el apóstol Pablo que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Dice que el Espíritu Santo nos lo da el Padre como las arras. Esta palabra arras tiene que ver con la definición, que es como un anticipo. Es decir, que el Padre nos dio un anticipo, nos dio al Espíritu Santo como anticipo de nuestra herencia. Como cuando uno va a comprar un refrigerador, y llegas a comprar el refrigerador y te dicen, no, pues déjame un anticipo, ¿no? Para que te lo aparte, para ya no venderlo. Y entonces tú dices, bueno, pues te dejo 200 pesos. Ya dejas tu anticipo y entonces te apartan tu refrigerador y ya no te lo venden. Ya sabes que tu refrigerador ya está seguro, ¿no? Ya dices, ya nomás llego y completo el pago y ya me lo entregan. Bueno, el Espíritu Santo es ese anticipo que el Padre nos da como garantía de que un día nos va a llevar a su presencia. Dice hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida? Nosotros somos esa posición. O sea, es una posesión, somos posesión de Dios. Nosotros somos la posesión que Dios adquirió. Hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hasta que nosotros seamos redimidos. Hasta el día de nuestra redención, el día que ya estemos en la presencia del Padre, ese día será el día que nosotros podemos decir, ya está. Pero recuerda que la salvación la tenemos en esperanza, porque estamos esperando nuestra redención, pero tenemos esta salvación segura. Tenemos la salvación segura, porque Dios nos ha dado un anticipo, su Espíritu Santo. Dios, que no miente, nos ha dado un anticipo de que un día estaremos con Él en su presencia y que nos gozaremos grandemente con Él. Y entonces ahí será o seremos para alabanza de su gloria. Ese día seremos para alabanza de su gloria. Porque Dios cumple lo que promete.
O sea, Dios no está diciendo una cosa y luego otra. Bueno, hay un argumento en el libro de Romanos, capítulo 9, donde Pablo dice, porque tengo gran dolor y tristeza en mi corazón por mis hermanos, los israelitas, los que son de su sangre, ¿no? Por los israelitas, dice, porque no se han salvado. Y dice Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque pudiéramos decir, no, pues Dios no salvó a su pueblo, mira, los judíos no quieren creer en Cristo, no los va a salvar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y Pablo empieza a demostrar en Romanos capítulo 9 cómo es que no es que Dios haya fallado, ni que la palabra de Dios haya fallado, ni que Dios sea un mentiroso. No, dice, es que no es que ha fallado Dios, sino que los judíos no iban tras esta salvación como por fe, dice, sino iban como por las obras de la ley. Y ahí es donde tropezaron, por eso no han alcanzado la salvación. Pero cuando ellos se conviertan a Cristo, también van a alcanzar esta salvación. Ahí lo vemos del 9 hasta el 11. Ahí nosotros podemos ver cómo Pablo desglosa todo este argumento. Y entonces nos muestra cómo igualmente judíos y gentiles tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Como está escrito en 1 Corintios 12, verso 13, que por un mismo espíritu todos hemos sido salvados, introducidos en el cuerpo de Cristo. Lo que conocemos como el bautismo del Espíritu. No se confundan bautismo del Espíritu con bautismo en agua. Porque el bautismo del Espíritu es uno, cuando crees, el Espíritu te introduce en el cuerpo de Cristo, y el bautismo de agua es simplemente un símbolo que representa lo que ya ocurrió cuando creíste. Estás mostrando a la iglesia, a la congregación, que tú ya hiciste tu decisión por Cristo, pero es algo que ya sucedió. También hay una grande confusión con algunos hermanos que creen que el bautismo del Espíritu es cuando hablan en lenguas. Y precisamente basan su doctrina en Hechos capítulo 2, donde ellos ven que el Espíritu descendió y hablaron en lenguas. Y entonces ellos dicen, no, es que el bautismo del Espíritu es un evento posterior a creer. Y hasta que hablas en lenguas, ahí es que ya puedes, ya puedes decir que tú ya fuiste bautizado, ¿no? Pero Pablo también dedica en 1 Corintios 12 unos capítulos a instruir a los de Corinto acerca de este tema. Y entonces en el 12, en el versículo 29, para aquellos que piensan que si no hablas en lenguas no tienes el bautismo del Espíritu, y solamente para demostrarlo con la Escritura que no es así, dice 1 Corintios 12, 29, ¿son todos apóstoles? Son preguntas retóricas que obviamente la respuesta es no. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Así que si fuese ese el bautismo del Espíritu, que tuviéramos que hablar en lenguas, ¿por qué Pablo está diciendo que no todos hablan en lenguas? Es que el Espíritu de Dios repartió a los hombres dones como Él quiso. Y a algunos les dio el don de palabra, otros el de servicio, otros el de profetizar. Sabemos que profetizar hoy en día es hablar a los hombres, hablar a la congregación para exhortar, para edificar y para consolar. Eso es lo que es profetizar hoy en día. No es como decir cosas futuras ni cosas ocultas. Es hablar a los hombres para edificación, a los hermanos, para edificarlos, consolarlos, exhortarlos. Eso es el don de profecía. Entonces, no es lo que... Son otros temas, pero tenemos que abarcarlo para quitarnos esa venda de los ojos y no ser engañados. Que el bautismo del Espíritu no tiene nada que ver. En el primer siglo pudimos ver que fue necesario este don de lenguas porque había lugares, en Hechos 2 vemos, ¿no?, que se reunieron muchos judíos y había partos, medos, elamitas, o sea, de muchos lugares.
como de 12 lugares diferentes o 15 lugares, no recuerdo bien, de diferente lugar donde se hablaban diferentes idiomas, porque se está refiriendo a idiomas. Dice que fueron lenguas repartidas como de fuego y les dio a cada uno que hablar en su propio idioma. Y entonces les empezaron a oír y dijeron ellos, ¿qué es esto que oímos? Todos estaban entendiendo lo que estaban diciendo. No era algo sin entendimiento como hoy en muchos lugares se hace, que puro balbuceo y quién sabe qué cosas dicen, nadie es edificado. Y Pablo pone orden también a eso. Dice, si tú tienes don de lenguas, ok, dice, háblelas 1, 2, a lo máximo 3, por turnos y con intérprete. Y si no tienes intérprete, si no tienes don de interpretación, dice, pues mejor cállate. O sea, mejor no lo hagas aquí. Porque dijo Pablo, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras que nadie escucha. O cómo dirá amén el hermano que está a tu lado si no sabe lo que has dicho. También, de la misma manera, cuando oramos, fíjense que cuando oramos, hay una práctica muy usual en las congregaciones. Lo digo con amor y con todo respeto, no quisiera yo ofender a nadie, simplemente es para enseñar, para mostrar lo que Dios nos dice, porque Dios es un Dios de orden y debe de haber un orden. Cuando nosotros oramos en las congregaciones, no debemos orar todos juntos en bola, porque yo no escucho ni lo que dice mi hermano al lado, ni lo que dice el de atrás. ¿Cómo voy a decir amén a su oración si no escucho? Entonces, hagámoslo con orden, por turnos, con orden, para que el hermano que está a nuestro lado pueda decir amén a mi oración y pueda sintonizarse conmigo en la misma petición y pedir por mi petición, por mi necesidad. Pero si todos hablamos en bola, ¿qué pidió? ¿Quién sabe? Yo no sé qué pidió. Es más, ni yo mismo me puedo concentrar para pedir, porque estoy oyendo voces por donde quiera. Entonces, con orden, y podemos todos decir, ay, sí, amén. Solamente como un paréntesis, ¿no? Entonces, el bautismo del Espíritu no tiene nada que ver con hablar en lenguas hoy en nuestros días, en nuestros tiempos. Porque en aquel tiempo fue necesario, como les digo, porque había de diferentes nacionalidades. Pero aquí estamos, todos hablamos español, ¿no? Todos hablamos español, así que pues todos podemos entendernos, no hay necesidad de tener un don. Si hubiera la necesidad, yo estoy seguro que Dios nos lo daría. Si aquí hubiera un chino, un japonés, pues ¿cómo entendería lo que yo estoy hablando? Alguien tendría que traducirle, ¿no? Y si no hubiera un traductor, bueno, Dios, estoy seguro que le daría la capacidad a alguien para traducirlo. Pero también hoy en día tenemos la tecnología, ¿no? En los teléfonos ya puedes poner un traductor y ya está. Entonces, ¿ya habrá esa necesidad? Eso es lo que tenemos que meditar, ¿no? Así que, en conclusión, nosotros podemos decir que fue la voluntad de Dios darnos por gracia una herencia en los cielos, para que lo alabemos por toda la eternidad, por lo que Él hizo por nosotros. Nos rescató de nuestra pasada o mala manera de vivir. Esta herencia se recibe por medio de la fe en Cristo únicamente, no hay otra manera de recibirla. Solo por fe y es por la gracia de Dios, no hay otra manera. Y esta herencia que nosotros tenemos a nuestro alcance está segura, ya que Dios mandó a su Espíritu Santo como garantía de que cumplirá lo que ha prometido, que un día estaremos con Él. Cuando llegue el cumplimiento del tiempo señalado, estaremos con Dios, porque Dios no miente, porque Dios es fiel. Dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero dice que si nosotros le negáremos, Él también nos negará. Así que podemos decir que está segura, esta herencia está segura, en Dios está segura, pero si nosotros abandonamos la fe, que es la apostasía, entonces
Él va a borrar nuestro nombre del libro de la vida, como está escrito en Apocalipsis 3, en el verso 5. Que el que no permaneciere, su nombre será borrado del libro de la vida. El que apostata de la fe, aunque tenga este sello del Espíritu, aunque el Espíritu esté con él o haya estado con él morando, si abandona la fe, es decir, ¿qué es abandonar la fe? Es renegar de Dios, no querer saber nada, una vez de haber gustado del don celestial, de los dones, de todo lo que el Espíritu hace, que nos da entendimiento. Una vez que hemos tenido todo eso y renegamos de Dios y no queremos saber de Dios y nos apartamos y nos las alejamos de su presencia, entonces ya no queda más que hacer por nosotros. Pero entendiendo que la salvación está segura en Dios, esta salvación es segura. No hay forma de que alguien nos la robe, no hay forma de perderla, a menos que nosotros nos apartemos de la fe. Esa es la única manera de dejar nuestra herencia. Por eso en la Biblia podemos encontrar diversas exhortaciones a perseverar en la fe, porque es por medio de la fe que tú recibes la herencia, las promesas. Si tú pierdes tu fe, si tú dejas de creer, si dejas de confiar en Dios, tu nombre un día va a ser borrado del libro de la vida. Así que, en palabras de Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Padre, te damos gracias en esta hora por tu hermosa palabra que nos has dejado, Señor, para meditar en ella, sabiendo que tenemos la esperanza de vida eterna, Señor, y que está segura, porque la garantía que nos has dado es el Espíritu Santo. Ayúdanos a permanecer en la fe, Señor, a no apartarnos de tu palabra, a vivir guiados siempre por tu Espíritu Santo, pues ya que está escrito que los que son guiados por el Espíritu Santo somos los hijos de Dios. Guía nuestro caminar, guía nuestro entendimiento, Señor, para seguir la senda correcta que tú has trazado, que tú has predestinado para nosotros, que un día estaremos contigo, pero es necesario creer. Solamente aquellos que creamos en ti estaremos o seremos participantes de esa herencia. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, a no desmayar. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos despedimos de la congregación. De los que nos ven por YouTube, nos despedimos. Que el Señor les bendiga.